Jovencitos, tengan todos y cada uno de ustedes un muy buen día. Nuevamente nos reencontramos con nuestras clases a través de estos videos que se vienen produciendo para cada uno de ustedes. En esta ocasión, en el área de ciencias sociales, vamos a desarrollar un tema bastante importante como viene a ser el Imperio Carolingio. Jovencitos, les deseo que continúen muy bien de salud, hay que cuidarse. Vivimos en una época bastante difícil, pero sin embargo, con un poquito de voluntad y con ganas de seguir adelante, chicos, vamos a vencer a cualquier enemigo, por más invisible que sea. Bien, vamos a iniciar, por lo tanto, hablando acerca del Imperio Carolingio. Bien, chicos, cuando hablamos nosotros del Imperio Carolingio, hablamos obviamente de un imperio importantísimo. Pero para iniciar, jovencitos, nuestro tema lo vamos a hacer detallando una pregunta clave, ¿sí? ¿Cómo nace el Imperio Carolingio? Esa es la gran pregunta. Nos vamos a responder a continuación. A ver, este Imperio Carolingio, jovencitos, nace como producto de la invasión de los bárbaros hacia el Imperio Romano de Occidente. Ustedes recordarán que en las clases primeras habíamos visto cómo pues cae el Imperio Romano de Occidente, un imperio importantísimo que caracterizó, jovencitos, al esclavismo en el mundo entero. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, obviamente a manos de una nación, en este caso de las naciones francos o el reino franco, como lo llama la historia universal europea, ¿no? Ante esa situación, jovencitos, sobre la base del reino franco, se genera el Imperio Carolingio. Pero para que el imperio carolingio se convierta en una nación poderosa, pues ésta tuvo que tener una base sólida. Y esa base fue la dinastía merovingio. Esta dinastía merovingio fue una nación bastante importante también, que al mando de su rey Clodoveo, pues organizó una importante nación, jovencitos, en la vieja Europa sobre todo. Ahora vamos a ver, chicos, vamos a ver, jovencitos, cómo se dio este proceso histórico. Para ello hay que ver los reinos francos, ¿sí? Bien. Jóvenes, seguramente ustedes han oído hablar de este personaje, el gran Clodoveo. Clodoveo, pues, fue, como les decía anteriormente, fundador de la dinastía merovingia, ¿sí? Logró juntar una nación bastante importante, dando lugar de esta manera a una dinastía conocida mundialmente como la dinastía merovingia. Pero para concretizar lo que acabamos de manifestar, tuvo que haber hecho algo. Vamos a ver qué hizo, ¿sí? En primer lugar, jovencitos, para poder consolidarse en esta parte de Alemania, Francia, Italia, donde son países en la actualidad en esta parte de Europa, jovencitos, más o menos para los años 500 en adelante, pues Clodoveo se sintió rodeado sobre todo por los visigodos. Los visigodos pues eran invasores de aquella época que querían adueñarse, apoderarse de todos esos reinos que Clodoveo pretendía unir. Entonces, jovencitos, en la batalla de Boiville, ¿sí? El año de 507, Clodoveo y su poderoso ejército derrotan a los visigodos. Ante esta derrota, jovencitos, de manera magistral, nuestro amigo Clodoveo unió pues a otras naciones germánicas también, a otras naciones que también se encontraban dispersas en ese entonces. De esta manera logró unir, como les decía, a los galos, a los romanos, a los francos, que eran sociedades dispersas y que, si bien es cierto, bajo una historia común. Entonces, de eso se da cuenta Clodoveo y logra juntarlos. Cuando los junta, jovencitos, forma una dinastía, la dinastía merovingia, ¿sí? Esa dinastía merovingia, jovencitos, abarcó, si ustedes ven este mapa de Europa occidental, abarcó toda esa parte que yo estoy marcando con mi puntero láser,
¿no? Que está pintadita de color celeste, abarcó todos esos territorios, ¿sí? Y vamos a ver, jovencitos, que Clodoveo, por lo tanto, antes de morir, con la finalidad de fortalecer esa dinastía que este señor había formado, decide dividirla, ¿sí? Lo divide, muchos historiadores manifiestan que para poder ejercer una mejor defensa ante sus potenciales invasores, porque en ese entonces esta dinastía pues tenía enemigos por todos lados de su territorio. Vamos a ver cómo lo dividió, ¿sí? A ver, lo dividió por una zona llamada Aquitania, luego lo dividió en otra parte, Borgoña, luego de Borgoña, Neustria, y luego de Neustria, jovencitos, Austrasia. Entonces, mírenme chicos, cada una de estos territorios, luego de haber dividido a esa gran dinastía, ocurren algunas situaciones, ¿sí? Se produce la guerra entre ellos. Es decir, una guerra, jovencitos, donde los gobernantes de cada una de estas zonas divididas querían pues obtener mayores recursos, querían obtener mayores territorios. Motivo por el cual, jovencitos, se debilitó el poder y el prestigio de esta importante dinastía. ¿Sí? También se manifiesta que estas dinastías pequeñas, divididas en la época de Clodoveo, pues estuvieron gobernados por lo que la historia universal el día de hoy los llama, por los gobiernos de reyes holgazanes. ¿Por qué se les dice los reyes holgazanes? Porque en realidad los que gobernaban todas estas regiones, jovencitos, simplemente se desentendieron de un gobierno de carácter político, sino que simplemente estos señores se dedicaron a la vida del ocio, a la vida del disfrute, y no hicieron casi nada por engrandecer cada territorio que les había tocado. Es por eso que a ellos se les conoce con el nombre de los reyes holgazanes. Como estos reyes holgazanes, pues jovencitos, no se dedicaban a hacer vida política, el poder político se los dieron a sus mayordomos. ¿Y quiénes eran sus mayordomos? Eran personas de confianza de estos gobernantes. Ante esa situación, jóvenes, surge un mayordomo famoso llamado Carlos Martel. Carlos Martel, jovencito, se hace del poder, ¿no? Justamente porque detuvo la invasión de los musulmanes en la batalla de Poitiers el año de 732. Es decir, Carlos Martel se había visto amenazado, jovencitos, por algunas fuerzas musulmanes que los atacaban por estos lugares. Entonces, Carlos Martel organizó un ejército fuerte y con bastante coraje y bastante manejo político logra destruir pues a los musulmanes. Ese acto lo convierte en una persona importantísimo dentro de lo que vendría a ser esta dinastía. Luego, jovencitos, su hijo Pipino el Breve, ¿sí? Se hace del poder y funda el Imperio Carolingio. Ah, Carlos Martel, si bien es cierto, no fue un rey del linaje, no fue un rey de la sangre azul como antiguamente se consideraban a los reyes, él simplemente fue un mayordomo, fue un hombre de confianza de los reyes holgazanes, pero sin embargo tenía un manejo político extraordinario. Cuando este señor adquiere todo el poder del caso, entonces sucede ese poder, le da a ese poder a su hijo, denominado Pipino el Breve. Se le llama Pipino el Breve, jovencitos, por su tamaño, ¿no? Pipino el Breve, es decir, de un tamaño no muy alto. Bien, entonces, jovencitos, de esa manera surge pues el gran imperio carolingio. Vamos a ver a continuación cómo se desarrolla, ¿sí? Bien. Carlomagno al poder del imperio. Seguramente ustedes han oído hablar del famoso Carlomagno, jóvenes. Vamos a ver quién fue y cómo surge dentro de esta historia, ¿sí? Carlomagno, jovencitos, fue un personaje bastante importante del imperio del cual estamos estudiando el día de hoy.
En realidad, él se defendió a través de un ejército muy bien organizado de la invasión musulmana. Es decir, los árabes jovencitos querían apropiarse del imperio carolingio, pero quien no lo permitió pues fue justamente Carlomagno. Carlomagno, jovencitos, al promediar el año 800, fue convertido o coronado como emperador. Incluso en ese entonces, jóvenes, el mismo Papa, la máxima autoridad de la religión católica, el Papa León III, pues lo corona y considerado en toda Europa como uno de los emperadores más poderosos que existía en ese entonces. Recordemos al mismo tiempo que Carlomagno, jovencitos, fue hijo de Pipino el Breve. Ustedes sabían quién fue Pipino el Breve, ¿verdad? El hijo de Carlos Martel, quien tomó el poder del imperio y que lo convirtió pues en un gran imperio. Tomó el poder, jovencitos, más o menos en los años 768. Luego, jovencitos, ¿cuál era el objetivo de Carlomagno al momento de tomar el poder de este imperio carolín? El objetivo, jovencitos, fue la de restaurar el imperio romano. ¿Qué significa restaurar el imperio romano? Ustedes saben, chicos, que en esos territorios donde ahora se encontraba este gran imperio, chicos, antiguamente se había desarrollado pues el imperio romano de Occidente. Entonces, este imperio romano de Occidente fue grandioso, tuvo un desarrollo enorme dentro del plano económico, militar, político, legal, ¿no? Incluso jóvenes, este imperio romano de Occidente ha sido considerado como el centro de las ideas del derecho, jóvenes. Entonces fue una sociedad muy desarrollada y como Carlomagno decía que él era pues descendiente de toda esa casta, de todo ese linaje de emperadores de Roma occidental, chicos, él tenía el objetivo de restaurar, ¿no? Ese pasado grandioso. Es decir, el objetivo de él era restaurar ese gran imperio, ¿no? Que caracterizó el esclavismo en el mundo entero, pero bajo ciertos cánones, es decir, bajo ciertas bases. En este caso quiso restaurar el imperio romano bajo la base del cristianismo. Si bien es cierto, el cristianismo era una corriente religiosa bastante importante, quien había convencido pues a Carlomagno y a sus antecesores, ¿no? En su calidad de emperador. Es decir, quería restaurar el Imperio Romano de Occidente bajo el principio del cristianismo, donde tanto los emperadores como los nobles, como el pueblo en su conjunto, así como también los siervos, deberían de profesar la religión cristiana. La otra base, jovencitos, fue la base germánica. Es decir, esa base germánica constituía pues de ser de un linaje germánico con ciertos principios que luego, jovencitos, Hitler adoptó, ¿no? Para instaurar su nazismo en el mundo entero, sobre todo en Europa. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, jovencitos, nuestro amigo Carlomagno trató pues de restaurar el imperio romano bajo los principios del cristianismo y de una posición histórica germánica que caracteriza, por lo cierto, a la Alemania del día de hoy. Bien, para eso, jovencitos, realizó ciertas campañas. Estas campañas que realizó fueron de carácter militar. Eso significa, chicos, que se fue pues a otras naciones donde todavía no tenían bien la concepción cristiana, donde no tenían bien la nacionalidad, no entendían bien la nacionalidad germánica, y pues hizo ciertas incursiones o campañas militares para poder concientizar a la gente que vivía dentro de su territorio, en el Imperio Carolingio. De la misma manera, también jovencitos realizó campañas religiosas, mandó sacerdotes, curas, con la finalidad de enseñarles la fe cristiana. De esa manera, jovencitos, pues todas estas campañas, como les decía anteriormente, lo realizó contra otros germanos que todavía no tenían en claro estos principios, la cual fue la base de la organización política e ideológica de Carlomagno.
Bien chicos, de esta manera entonces Carlomagno en el poder del imperio pues trató de establecer un imperio muy sólido, muy fuerte. Luego chicos, vamos a ver de qué manera organizó a este imperio tan grandioso, ¿no? Desde el punto de vista político. Vamos a ver cómo fue su organización política. Bien, dentro de la organización política, la máxima autoridad fue el emperador, es decir, Carlomagno o sus sucesores. Más abajo del emperador, jovencitos, estaba el Misi Dominici, quien era nombrado por el mismísimo emperador. Este Misi Dominici, jovencitos, tenía pues obviamente el deber de rendirle fidelidad al emperador. Es obvio, ¿no? Si es que el emperador le nombra con un cargo bastante importante, entonces lo menos que podía hacer el Misi Dominici era rendirle fidelidad a la máxima autoridad del imperio. Más abajo de este cargo Misi Dominici, pues se encontraban justamente los condes o los marqueses, ¿no? Que el mismo Misi Dominici se encargaba de controlar. Los condes y marqueses, como ustedes entenderán, eran gobernadores, gobernadores de las vastas regiones que en ese entonces tenía el imperio carolingio. Los marqueses y los condes también le debían la fidelidad al emperador de manera directa. Si bien es cierto, estos estaban controlados por el Misi Dominice, pero los marqueses y los condes le debían pues la fidelidad, el respeto único al emperador. Más abajo de estos condes y marqueses se encontraban los seres gobernados. En este caso, los condes y marqueses pues gobernaban a los famosos vasallos. ¿Y quiénes eran estos vasallos, jovencitos? Que le rendían obviamente fidelidad a los condes y a los marqueses. Y a través de estos condes y marqueses, pues los vasallos al mismo tiempo de manera indirecta le rendían fidelidad y respeto al emperador. ¿Quiénes eran estos vasallos? Estos vasallos eran los famosos siervos. ¿Quiénes son estos siervos? Como su palabra misma lo denota, como el mismo nombre lo denota. Siervos viene de la palabra servidumbre. Eran aquellas personas que le rendían ciertos servicios a través de su trabajo, no solamente a los condes, a los marqueses, sino también a los misi dominici y al mismísimo emperador. Pero más allá de los siervos se encontraban también las personas quienes eran libres. Estas personas que si bien es cierto eran libres, pero no eran ricas. Simplemente tenían pequeñas propiedades que la utilizaban para poder satisfacer sus necesidades diarias. Pero estos tenían un derecho y ese derecho viene a ser el derecho capitular. ¿Qué significa este derecho capitular? Significa que estos hombres libres a cada cierto tiempo se reunían con la finalidad de proponer ciertas leyes. Estas leyes se los hacían llegar a los condes, a los condes y marqueses le informaban al Misi Dominici y el Misi Dominici le informaba al emperador. Entonces, jovencitos, a pesar de que estos se encontraban dentro de la base social, como hombres libres que eran, tenían derecho pues a tener cierta participación política a través de la propuesta de alguna ley. Por ejemplo, si ellos querían establecer una ley que les beneficiara, pues directamente ellos no los hacían, simplemente les hacían conocer a los condes, a los condes y marqueses al misi dominici, el misi dominici al emperador y el emperador, si es que estaba de acuerdo con esas leyes que venían de estos hombres libres, entonces promulgaba la ley. ¿Sí? Bien, pero el emperador, jovencitos, tenía también a su servicio a su famoso chambelán. ¿Quiénes eran estos chambelanes? Estos chambelanes, jovencitos, estaban pues al servicio en tiempo completo al rey. Si el rey necesitaba de algo, obviamente tenía que llamar directamente a su chambelán.
si tenía alguna necesidad de la misma forma. Así como tenían a personas bajo su servicio el emperador, jovencitos también tenían sus secretarios llamados los famosos cancilleres, ¿no? Por ejemplo, este personaje acá es un canciller. Por lo general, estos cancilleres pues les servían con la finalidad de escribir notas, de redactar tal vez leyes, pero todos a favor del emperador. Entonces, de esta manera, jovencitos, Carlomagno realizó una organización política que convirtió pues al imperio carolingio, chicos, en un imperio bastante respetado y bastante sonado hasta el día de hoy. Bien, vamos a ver a continuación, jovencitos, el renacimiento cultural carolingio, ¿sí? Jóvenes, si bien es cierto, Carlomagno fue respetado por su gran capacidad de organización a nivel político, también fue respetado por ser una persona pues de determinaciones básicas para el bien de su imperio. También este señor es recordado en el mundo, en la historia, por su aporte a la cultura. Vamos a ver, jovencitos, qué hizo a nivel cultural para que tenga esa denominación hasta el día de hoy. Eh, Carlomagno, de una vez estabilizado su imperio, es decir, él pues se hizo respetar a su imperio de los ataques de sus enemigos, hasta que llegó el momento en que su imperio ya no era retado ni invadido por otras naciones. Entonces, en su imperio carolingio, chicos, se observó cierta paz, cierta estabilidad. Cuando logró esa estabilidad, chicos, pues Carlomagno incentiva la cultura, pero incentiva la cultura desde el punto de vista educativo. De esta manera funda una de las escuelas muy reconocidas hasta el día de hoy en el mundo, sobre todo en Europa, denominado la Escuela Palatina. Pero, ¿cuál es el fin de esta Escuela Palatina? Esta Escuela Palatina, al igual que otras escuelas, pues tiene el fin de formar, ¿sí? Es decir, tiene el fin de educar, tiene el fin de enseñar. Pero ¿a quién estaba dirigido estas enseñanzas? Estas enseñanzas estuvo dirigido al propio Carlomagno, ya que la historia manifiesta que Carlomagno, por ejemplo, era un analfabeto, no sabía leer ni escribir, ¿no? Entonces, si él no sabía leer ni escribir, pues me imagino que mucho menos su familia. Entonces, con la finalidad de que él también se cultive desde el punto de vista cultural, entonces funda esta escuela palatina. Esta escuela palatina también estuvo ligado a formar a los funcionarios del emperador, es decir, a todas las personas que le ayudaban a la administración de este gran imperio, jovencitos, a ellos también esta escuela palatina los iba formando. No solamente bajo la potestad de saber leer y escribir, sino también bajo el funcionamiento político de este gran imperio a través de la administración, ¿no? Bien, eh, esta escuela palatina, como es de esperarse, chicos, fue de tendencia clasista. Es decir, solo podía educar a través de esta escuela a la aristocracia. Es decir, solamente se educaba la clase alta, mientras que el pueblo, mientras que los siervos en ese entonces, jovencitos, no tenían tal derecho, no tenían el derecho a este tipo de educación que para su época fue muy avanzada. Por otro lado, también jovencitos en esta escuela palatina se enseñaron materias o paquetes de ciencias como el trivium, el quadrivium. Dentro de lo que viene a ser el trivium, el quadrivium, estaba pues la famosa gramática, la geometría, la dialéctica, ¿no? Y entre otros cursos y entre otras ciencias muy de moda en ese entonces. Esta escuela palatina, jovencitos, estuvo a cargo de un gran erudito, de un gran filósofo religioso, ¿no? El famoso Alcuino de York, ¿sí? Este señor fue Alcuino de York, fue maestro del mismísimo Carlomagno. Funcionó en una provincia bastante importante del Imperio Carolingio, en el famoso Aquisgrán. Entonces, mírenme, jovencitos,
cómo nuestro amigo Carlomagno, a pesar de vivir dentro de una sociedad con costumbres muy pegadas a la religión, se preocupó, jovencitos, por cultivarse culturalmente, por aprender, ¿no? Bien, entonces, jóvenes, bajo esta perspectiva, ahora vayamos a ver de qué manera, chicos, esta gran cultura, esta gran nación, pues entró en crisis. ¿Sí? Ustedes saben, chicos, que toda nación, que todo imperio, pues no vive para toda la vida en el tiempo. Ustedes saben que los mundos, que las sociedades, que los pueblos, que las naciones tienen un momento de inicio, tienen un punto de partida, un punto de desarrollo, un punto de crisis y con la crisis, jovencitos, muchos de estos imperios, de estas grandes naciones, pues se han derrumbado. Vamos a ver cómo le llegó esa crisis al mundo carolingio, ¿sí? Bien, luego de la muerte de Carlomagno, que se dio al promediar el año 814, pues la nobleza, es decir, esas personas que apoyaron a Carlomagno en administrar ese gran imperio, esas personas quienes eran nobles, personas de confianza de Carlomagno, adquieren mucho poder. ¿Por qué? Porque el mismo Carlomagno, pues por su trabajo, les daba tierra, les daba cierta cantidad de riqueza, y estos señores pues logran acumular toda esa riqueza. Por lo tanto, acumulan poder económico y poder político. Con ese poder político, pues obviamente van a querer retener los cargos. Si se trataba, o si el caso de que Carlomagno, por ejemplo, los convirtió en marqueses o en duques, etcétera, ¿sí? Esos cargos no lo querían dejar. Esos cargos simplemente se adueñaron estos nobles. Pero no solamente eso, jovencitos, como les decía anteriormente, también retuvieron todas esas riquezas. Y esos cargos y esas riquezas lo quisieron utilizar, chicos, para quedarse en el poder y de esta manera consagrarse como los futuros emperadores. Pero ocurrió un detalle, que estos nobles jovencitos tuvieron que enfrentarse, ¿sí?, a Ludovico Pío. ¿Y quién era este joven? Pues era el hijo de Carlomagno. Gracias a Ludovico Pío, chicos, estos nobles que querían adueñarse del poder eh, imperial, jovencitos, de este mundo carolingio, simplemente fueron enfrentados por Ludovico Pío. De esta manera se firma un tratado, el Tratado de Verdún, el año 843. A ver, este tratado de Verdún, jovencitos, simplemente considera de que el imperio se debería dividir entre los hijos de Carlomagno. Es decir, como ya estos nobles poco a poco se hicieron personas de confianza de los hijos del propio Carlomagno, entonces cizañaron con la finalidad de que este gran imperio carolingio, jovencitos, se tuviera que dividir. ¿Y cómo se dividió? Por ejemplo, esta parte de color verde se habría convertido en Lotaringio. Lotaringio, ¿por qué? Porque estuvo a cargo de uno de los hijos de Carlomagno, llamado Lotario. De la misma forma, jovencitos, esta parte de color anaranjado, Francia Oriental, geográficamente hablando, habría quedado en manos de Luis el Germánico, ¿no? De la misma forma, chicos, Francia Occidental quedó en manos de Carlos el Calvo. Ya ustedes saben, ¿no?, por qué se le habría llamado Carlos el Calvo a esta persona. De esta manera, chicos, pues este gran imperio carolingio, organizado, fortalecido por el mismísimo Carlomagno, pues entró en crisis gracias al Tratado de Verdún. Este Tratado de Verdún simplemente debilitó, ¿no?, y lo convirtió pues en un conjunto de naciones mucho más fáciles de ser invadidos por sus grandes enemigos, en ese entonces como los famosos árabes. Bien, a continuación, chicos, vayamos a ver, ante la división de este gran imperio, al acto seguido se dieron pues las invasiones, denominadas como las invasiones del siglo IX. Bien, ustedes saben, chicos,
que el gran imperio carolingio fue toda esta zona, miren, que ustedes ven acá, ¿sí? Incluso en una época, en su época de esplendor, llegaron a ocupar toda Italia y toda esta parte, ¿sí? Bien, vamos a ver, jovencitos, cómo fueron invadidos. Los pueblos invasores, como los vikingos y otros, a causa de su explosión poblacional y sequías, es decir, estos pueblos vikingos y otros más chicos, así como algunos eslavos también, a causa de que dentro de sus países, dentro de sus naciones, se habían reproducido, necesitaban buscar nuevos territorios, pero no solamente con la finalidad de habitarlas. También en esas épocas, en el siglo IX, chicos, se han encontrado evidencias de que en Europa se dio una fuerte sequía. Esa fuerte sequía, jovencitos, hizo de que estos pueblos que rodeaban al imperio carolingio, pues buscaran nuevas tierras. ¿Y qué mejores tierras encontrar en este gran imperio, jovencitos, que según ellos se habían dado cuenta, estaban pues debilitados por el hecho de que se habían dividido? Entonces, los vikingos o normandos denominados, ¿no? Eh, protagonizan, jovencitos, ciertas invasiones, ¿no? Estos vikingos normandos pertenecían a la zona de Escandinavia, de esta parte, ¿no? Entonces, jovencitos, realizan invasiones debilitando aún más al imperio carolingio. Pero no solamente ellos, chicos, sino también, como les decía hace un ratito, los famosos eslavos, ¿no? Los eslavos que pertenecían a las llanuras rusas, integrados por rusos, polacos, serbios, checos, ¿no? Invadieron toda esta parte de Europa, que pertenecía en ese entonces al Imperio Carolingio. No solamente ellos, sino también los húngaros jóvenes. Los húngaros, o también conocidos como los magiares, ¿no? Del sur de Rusia, que también eran parte de los húngaros, los mongoles, que entre los años 875 a 898 invaden toda esta zona de Germania. No solamente Germania, sino también Italia, Gala, ¿no? Pero en estas zonas fueron vencidos por el gran Otón, ¿no? El primer Reich conocido. Entonces, jovencitos, fue vencido por Otón I en la batalla de Lechfeld, ¿no? El año de 955. Bueno, al menos estas partecitas se hacían respetar. Por otro lado, jovencitos, también eh, los del Imperio Carolingio sufrieron pues la invasión de los famosos sarracenos o piratas musulmanes que provenían del norte de África, de esta parte, ¿no? Los invadieron el año de 830. ¿Y a qué zonas de este gran imperio? Pues obviamente a la zona de Italia. Y lamentablemente, pues jovencitos, de esta manera el imperio carolingio llega a su fin. Un imperio que, si bien es cierto, tuvo pues un importante desarrollo en Europa, pero lamentablemente por ciertas debilidades de desunión, de debilidades políticas por sus emperadores, simplemente pues llegan a su crisis y a su fin. Bien, jóvenes, ahora vayamos a hablar acerca de las consecuencias de las invasiones del siglo IX. A ver, ¿cuáles habrían sido esas consecuencias? ¿Sí? Bien, las invasiones del siglo nuevo trajeron ciertas consecuencias. Estas consecuencias se dieron sobre todo, jovencitos, como ya habíamos visto en la diapositiva anterior, pues consecuencias en el viejo mundo, ¿no? En Europa. Estas consecuencias se basaron en cierta inestabilidad y al mismo tiempo, chicos, inseguridad. Es decir, cuando esos pueblos denominados bárbaros, ¿no? También invadieron a ese imperio carolingio, jovencitos, generaron en toda Europa inestabilidad. ¿Qué significa inestabilidad? Inestabilidad quiere decir, chicos, de que los reyes, de que los emperadores, de que los gobernantes en ese entonces no se sentían seguros porque en cualquier momento eran invadidos, jovencitos, por otras naciones del cual ya hemos hablado anteriormente. Eso al mismo tiempo también genera ciertas cuestiones de inseguridad. Es decir, el pueblo ya no se sentía ya protegido
por sus gobernantes, ya no se sentía protegido por sus reyes, entonces se toman ciertas acciones que vamos a ver a continuación. Los reyes, jovencitos, ante esta inestabilidad, inseguridad en Europa, los reyes pierden el poder, no brindan la seguridad al pueblo. Es decir, el pueblo poco a poco siente desconfianza, se sienten desprotegidos ante el poder político que los reyes deberían de haber dado. Cuando eso ocurre, chicos, los nobles, es decir, las personas que habían acumulado riqueza, aquellos que tenían grandes extensiones de terrenos, de chacras, tenían, por ejemplo, eh, grandes extensiones de haciendas, jovencitos, esos nobles que tenían grandes castillos adquieren más poder. En sus castillos ofrecen seguridad al pueblo, pero a cambio le piden algo al pueblo, que les sean fieles. Entonces, ¿para qué le pedían fidelidad al pueblo? Le pedían fidelidad con la finalidad, jovencitos, de que si, por ejemplo, un ejército invasor venía a invadirlos, pues la gente, el pueblo, agarraría sus armas y defendería el castillo y defendería también al dueño del castillo, es decir, a la nobleza. Entonces, chicos, de esa forma, cuando los reyes pierden el poder, quienes adquieren mayor poder político son los nobles, surge un nuevo sistema económico. Este sistema económico social fue pues el sistema feudal. Es decir, surge dentro de la Edad Media, dentro de la sociedad feudalista en su conjunto, jovencitos, una organización donde los nobles se convierten en señores feudales y comienzan, jovencitos, a aglutinar riqueza, a aglutinar poder político dentro de sus castillos. Y con esto surge pues casi la última etapa, podríamos decir, chicos, de la Edad Media o del feudalismo. Bien, jóvenes, luego de haberme entendido seguramente la clase que les acabo de explicar, porque les he explicado de una manera tan sintética y tan didáctica que seguramente todos y cada uno de ustedes me han entendido, a continuación me van a desarrollar la práctica domiciliaria que les estoy dejando, ¿sí? Luego de la atención prestada a la clase, responde las siguientes interrogantes, ¿sí? Estas interrogantes, jovencitos, son interrogantes sencillas, ¿no? Que seguramente ustedes van a estar, chicos, en la capacidad de desarrollarlo luego de haberme atendido la clase, ¿no? Bien, jovencitos. Bien, chicos, entonces yo sé que ustedes con esa gran capacidad de atención y esa gran capacidad de comprensión que tienen, no van a tener dudas en resolverme esas actividades. Bien, jovencitos, con la presentación de lo que tienen que hacer luego de la clase, no tengo otra más que despedirme. Hasta la próxima semana. Sigan cuidándose, jovencitos. Yo sé que esta situación ya va a pasar y muy pronto nos vamos a encontrar, chicos, ya de manera personal en el salón de clase. Cuídense, jovencitos, y hasta la próxima semana.